Bueno, esta es la segunda parte de un curso que habíamos armado, que arrancó el año pasado, ¿sí? El curso tenía el mismo título, Bases histórico-epistemológicas y sus implicancias clínicas. El año pasado dimos el siglo XIX, ¿sí? La última clase fue Krepel, que la dio Kohn, que terminó el mes pasado, y bueno, y este año va a ser sobre autores del siglo XX. Un poco la idea que dijimos también en el curso intracongreso de APSA era, nosotros como capítulo venimos trabajando hace muchos años y el capítulo existe desde el año 95. Siempre nos hemos dedicado a la historia, a la epistemología, en distintas de sus ramas, pero lo que insistimos siempre es que nuestro interés por la historia no es un interés erudito, intelectual, museístico, como quieran llamarlo. A nosotros nos interesa la historia en función de la clínica, ¿sí? No somos historiadores ni pretendemos ser historiadores, somos todos clínicos, ¿sí? Obviamente siempre tenemos invitados, hay un par de colegas que se dedican a otra cosa también, y la idea es enriquecernos interdisciplinariamente con eso, pero nuestro foco, nuestra perspectiva siempre va a ir a apuntar a la clínica. Ahora tratamos también de tener cierto rigor, ¿sí? de hacer un esfuerzo metodológico cuando hablamos de historia. Esto a veces también nos llevó a a dar otro tipo de clases y hacer otro tipo de trabajos más bien metodológicos, si se quiere, ¿sí? Algunos más históricos, de historiografía. Se han hecho cursos de temas a veces más alejados de la clínica. Y bueno, el objetivo de este curso era un poco volver a poner el foco en la clínica. Igual, bueno, nos van a escuchar hablar de historia y epistemología porque es lo que hacemos, pero con la perspectiva ahora un poco más cerca y más encuadrada en la clínica propiamente dicha, ¿sí? Y así es como pensamos este curso. Bueno, doy la palabra a Rosy. Bueno, buenas tardes, buen día. Buen día a todos. Estoy pensando esto que decía Diego, bueno, muy contento de estar iniciando este curso. En realidad esta primera clase yo casi lo presento como un caso a Gianfranco Ciampi, como un caso que nos permite pensar algo de la metodología de investigación, inclusive que tenemos como capítulo en historia. Quizás no sea tan clínico en el sentido de la articulación con la clínica actual, que siempre se puede hacer, pero lo traigo, y por eso el título, Política y Clínica, lo traigo precisamente como un trabajo de investigación que hablaba al principio con algunos acá de los colegas, que también uno de los focos del capítulo nuestro es historia de la psiquiatría, en particular en Argentina. Este es un autor argentino, creo que en este curso hay pocos autores argentinos. No, Ana. En realidad, ¿No va a hablar de Henry Deutsch? bueno, no importa, digo que en general no son autores argentinos. Este es argentino, entre comillas, se desarrolló su obra en Argentina, pero es italiano y es conocido básicamente acá en el país por ser uno de los propulsores de la clínica psiquiátrica infantil, por intentar empezar a darle una especificidad a la clínica psiquiátrica infantil en Argentina. A mí me voy pasando. Bueno, a mí en lo particular me interesa de Ciampi. Después un poco la cocina de la investigación que vengo haciendo sobre Ciampi hace unos años ya. Me interesa un poco las condiciones de posibilidad de desarrollo de una obra. En realidad también estas diapositivas que vamos a ver hoy, la clase de hoy, tiene mucho que ver con el libro que acaba de salir, de paso para los que no lo conocen, El Paso del Chivo, compilado por Daniel Matuszewicz, que es
quien escribe la historia, ¿no? El título, quien escribe la historia sobre biografías de psiquiatras argentinos. En ese momento, cuando Daniel me pide un artículo, pensamos en Ciampi y pensamos justamente uno de los títulos del libro iba a ser Grandes Maestros, ¿sí? Yo empecé a pensar esta idea de cómo ubicar un gran maestro dentro de una especialidad como la psiquiatría, y esta idea de cuáles son las condiciones de posibilidad para que alguien, ¿no?, pueda llevar adelante una práctica importante, pueda teorizar sobre esto y esto tenga efectos, ¿sí? Porque los que investigamos en historia a veces encontramos autores, textos interesantes, pero que no tienen efecto a nivel de seguidores de la clínica, de generar instituciones, de generar prácticas, ¿no? No sé si lo conocen, para empezar, si lo conocen mínimamente, si lo llegan a hablar, aunque sea de Franco Ciampi, si les suena el apellido o no, nada. Así. La Franco Ciampi, cuando yo explico un poco el título sobre el cual voy a volver, el invento argentino, se dice que es el que crea a nivel mundial la primera cátedra de psiquiatría infantil en Rosario. Ahora vamos a ver en eso, antes que autores reconocidos a nivel mundial como también pioneros en darle una especificidad a la práctica psiquiátrica con niños. En principio pensar estas cuestiones, que no se trata de genios, no se trata de hacer una apología de la Franco Ciampi cuando voy a presentar esto y cuando hacemos historia. En principio también poder ubicar esos consensos necesarios de un autor, la búsqueda de consensos cuando un autor está empezando una práctica nueva, como es la que intentaba la Franco Ciampi, y en particular lo que traté de investigar en esto que voy a presentar ahora, también trabajé en otras cuestiones de Ciampi, fue los vínculos, esto que llamamos una red de lazos híbridos, ¿sí?, con distintos personajes, vamos a decir, del campo científico, del campo político, del campo social, que en particular eran médicos, pedagogos, criminólogos, juristas, los que van generando algo de esta red que permite el desarrollo de la práctica de Ciampi y de las instituciones que va generando Ciampi. Podemos pensar entonces que un gran maestro no se construye en soledad, sino que tiene que ver también con el clima de época. Y en el clima de época podemos ubicar para niños, en particular yo vengo trabajando en el capítulo de historia hace ya más de 10 años en investigación, desde los comienzos, desde que empezó el capítulo, he ido a las actividades del capítulo y desde el 97-98 empecé a trabajar, a sumarme al trabajo del grupo ligado al capítulo, y sí, ya hace más, en realidad 15 años que estoy trabajando temas de infancia. En cuanto a los temas, a mí me interesó en particular lo que tenía que ver con estas categorías: anormalidad en la infancia, lo que se llamaba la normalidad en la infancia, y también, pensando en Ciampi, la delincuencia infantil. La época en la que estoy trabajando es particularmente 1880-1930, ¿sí? Nos vamos a situar en esa época. Y cuando pensamos algunas de las categorías que se usaban en la época, en particular esta que englobaba, que era, yo siempre digo, como una especie de TGD de la época, ¿no?, que mete, a veces es una bolsa de gatos en la que se mete todo en el TGD, esta categoría de normalidad infantil, bueno, englobaba todo lo que pasaba por lo médico, psicopedagógico de la época, ¿no? Decía esta red de lazos híbridos que implicó
ubicar en la investigación que fui haciendo distintos autores, algunos intelectuales de la élite dirigente de la época, funcionarios, profesionales ligados a la práctica, organismos públicos, ¿sí?, agencias gubernamentales de distinto orden que ahora vamos a ver, las fuerzas político-económicas de la época. De hecho, él comienza a organizar lo que es la psiquiatría en Rosario con financiamiento del gobierno nacional de la época. Las publicaciones, esa red implica también las primeras publicaciones, ahora vamos a ver, y obviamente cómo se empiezan a dar intervenciones sobre el niño en una época en que podríamos decir, en especial la última mitad del siglo XIX, por dicho todo el siglo XIX, el niño quedaba indiferenciado para la psiquiatría, era como una especie de lo que se decía un adulto en miniatura. No había una psiquiatría específica, no había una práctica específica, y se aplicaban las nociones de la psiquiatría del adulto, las clasificaciones, a la medida del niño, ¿sí? Pero no había una semiología, no había instrumentos para pensar, en principio, las clasificaciones, pero tampoco la práctica. Ahí vamos a ver también cómo se van entrelazando los campos profesionales, las disciplinas. Vamos a ver cómo, bueno, esto es algo de lo que decía antes, en particular hay cruces en la obra de Ciampi entre pedagogos, médicos y juristas. La historia de la psiquiatría infantil, algunos autores, Rafael Huerta, quizás lo conozcan, plantea con otros que tiene que ver con la medicalización, ¿sí?, del medio escolar y del ámbito judicial. Acá yo doy un poco una vuelta a esto y también ubico que hay una judicialización del discurso y de las prácticas médicas y de las prácticas pedagógicas, psicopedagógicas que se llamaban en la época. También en Ciampi vamos a ver los enfrentamientos, las alianzas, las intrigas, digamos, ese mundo muy interesante cuando empezamos a investigar las conexiones y algunos artículos y adhesiones y documentos, etcétera, como él va generando también un campo de legitimación de sus teorías y de sus prácticas. Empieza ya de apenas llegado a Argentina, en la década del 20, a buscar esa legitimación. Acá vamos un poquito al personaje. Ciampi se gradúa en Roma en 1913. Entre 1905 y el 20 trabaja con Santé de Santis. No sé si oyeron hablar de Santé de Santis, los que están en niños quizás oyeron hablar, los demás seguramente no. Santé de Santis es también a nivel mundial uno de los que es considerado pionero de la psiquiatría infantil italiana. Este autor, Ciampi, estudia con Santé de Santis, era reconocido en Argentina en la época Santé de Santis, pero muy joven se viene a trabajar a Argentina en 1920, se recibe en el 13, en el 20 viene a Argentina. Según distintos documentos, viene contratado por presidencia directamente, por el Poder Ejecutivo Nacional. Está un tiempo en Buenos Aires, o está un tiempo entre Buenos Aires y Rosario, y en Rosario se va a encargar, como esa delegación, de encargarse de organizar una escuela llamada de niños anormales y retrasados. También es jefe del laboratorio de psiconeuropatología, en lo que era la Facultad de Medicina de Rosario, y aparece en contacto, en comunicación muy directa, según los distintos documentos que vemos, con esta persona que es Agudo Ávila, que fue en esa época el delegado organizador de la Facultad de Medicina de Rosario, y era
esto no es un dato menor, presidente del Departamento Nacional de Higiene en esa época, que va a ser de mucha relevancia para lo que va a empezar a hacer después Franco Ciampi con la Liga Argentina de Higiene Mental, que ahora vamos a ver que fue otra creación de la época. Según Arturo Meguino, reconocido también, Ciampi en 1920, y acá empezamos a encontrar cuestiones que a mí me hacían pregunta también, porque apenas llega a crear un instituto psicopedagógico para niños nerviosos, pero en Buenos Aires. ¿Sí? Se asocia con algunas otras, algunos otros médicos y crea ese instituto para niños nerviosos, que era un instituto privado. También, obviamente, pionero en Argentina. Es considerado el primer sanatorio escuela. Mucho del material que se puede ubicar de Ciampi, que está en internet, lo pueden ubicar en el boletín, acá está la fuente, boletín del Instituto Psiquiátrico de Rosario. Era un boletín que se sacaba en la Facultad de Medicina de Rosario. Esta es una publicidad, ¿sí? Me parecía que es digamos, un afichecito en una de las páginas que aparecía en el boletín, ¿sí? De cuál era el director Ciampi, fue director en una época, y ahí ponía su publicidad del instituto en Buenos Aires. Bueno, ahí está la fecha, en 1923 crea esta cátedra de neuropsiquiatría infantil en Rosario. Yo juego con esto del invento rosarino, el invento argentino, el título, porque bueno, también cuando uno pregunta en Rosario es mucho más conocido que acá en Buenos Aires, Ciampi. De hecho, mucho de la obra está en Rosario, de los escritos, digamos. Y juego con esto de, bueno, si fue o no la primera, porque autores internacionales no reconocen que 1923 sea la fecha de una primera cátedra de neuropsiquiatría infantil, y es el propio Ciampi el que dice: somos pioneros a nivel mundial, en sus textos, en crear esta cátedra. Algunos autores ubican a, díganme cómo se pronuncia, ayúdenme a pronunciarlo en francés, en Francia, en los años 30, algunos autores ubican como la primera cátedra de psiquiatría infantil. Ciampi va a hacer también otras cosas. Entonces, en el 28 organiza esta escuela de niños retrasados, pero ya en Rosario y a nivel oficial, que depende de su cátedra. En la década del 30, un instituto distinto en Buenos Aires que se asocia a la Liga Argentina de Higiene Mental, también neuropsiquiátrico, y que en la dirección va a seguir a Ciampi Carolina Tobar García, un personaje obviamente mucho más conocido, en la dirección de este instituto neuropsiquiátrico. Bueno, fotos de la época que no creo que se vean muy bien en esta pantalla. Decíamos que buscaba, que podemos ubicar en la investigación cómo busca sus interlocutores, sus avales a nivel nacional y a nivel internacional, y uno de sus avales obviamente es que él viene como discípulo, se presenta a veces se presenta como un compañero y colaborador de Santé de Santi, y hay citas recurrentes permanentemente a Santé de Santi en la obra de Ciampi. Ahí ubico esta idea, que lo pone como una autoridad por momentos. A veces él se ubica como representante de Santé de Santi en Argentina, y a veces como un par, ¿no? Compañero y colaborador, dice en un momento, dice ser él de Santé de Santi. Obviamente que a medida que van pasando los años, va creciendo su figura, se ubica cada vez más como compañero y colaborador, ¿no? Santé de Santi, para ubicar la importancia, y también en esto distintos autores, vuelvo a mencionar a Rafael Huertas, el mismo Paul Vachery,
Posteriquetel, en su manual de psiquiatría, plantean como muy relevante en esta diferenciación que se empieza a hacer entre psiquiatría infantil y psiquiatría del adulto, esta creación de Santé de Santis, que es la demencia precocísima. ¿Sí? Santé de Santis es el que genera esta categoría clínica de demencia precocísima. Alrededor de 1906 fue esto, donde él, tomando a Kraepelin, obviamente, ubica los primeros casos que podríamos llamar de locura, de alienación en la infancia, que es una ubicación importante también para empezar a pensar la particularidad de la psiquiatría infantil, ¿sí? En la medida en que deja atrás lo que parecía ser la dedicación exclusiva del psiquiatra cuando veía niños, que era dedicarse a una cuestión de la deficiencia mental, a tratar, digamos, casos de deficiencia mental, de problemas intelectuales, de problemas que tenían que ver con el retraso mental. Eso parecía que era lo que podía llegar a ser el psiquiatra en la época, y algunos autores decían que no existía la locura en la infancia, que no era posible ubicar la locura en la infancia. El mismo Kraepelin dice que es rara la locura en la infancia, en uno de sus artículos dice es rara de ubicar, y en general había una idea como más bien de aquellos casos graves se los ubicaba como un problema de deficiencia mental, ¿entiende? Y no de algo del orden de la locura. Entonces, ¿cuál es el Santé de Santi de Ciampi? Este juego un poco en el sentido de cómo él se apoya en Santé de Santis, lo fomenta justamente para valorar lo que llama las especificidades clínicas. Dice, justamente citando a Santé de Santis, que el niño no es un adulto pequeño, no hay que pensarlo como un adulto pequeño, sino que hay que ubicar que tiene una personalidad particular y hay que ubicar una psiquiatría que se adapte, específica, para pensar la niñez. Defiende también, es interesante cómo él introduce la enseñanza de la psicología, ¿sí? Para los médicos que se querían dedicar a la psiquiatría. En ese momento no existía la psicología clínica, la psicología como práctica, como la entendemos hoy, estaba muy asociada a la filosofía o venía en este tronco que se llamaba psicopedagogía, no como entendemos hoy la psicopedagogía, sino en este punto donde se intentaba de lo psico dar una enseñanza, instrumentos para atender o para solucionar los problemas de los niños que no se adaptaban a la escolarización, en particular esa era la vía. Él defiende la enseñanza de la psicología entonces ya en la formación. Hay una cita de 1929 donde dice: hemos leído con interés un trabajo de Santé de Santis sobre la importancia práctica del estudio de la psicología. Una cita de donde se apoya a Santé de Santis para introducirlo también en sus programas de formación en Rosario. Acá no sé si se alcanza a ver, bueno, es una cosa un poco obsesiva que armé en la investigación sobre la red de personajes quizás muchos desconocidos por ustedes. Los que trabajaron un poco más en historia, algunos no conocen, algún nombre de hospital seguramente hay, pero bueno, quizás no sepan. Santé Ciampi entonces está ahí en este lugar, en rectángulo, muy ligado a Gonzalo Bosch, a Guido Ávila y Raimundo Bosch, que fueron los generadores, los impulsores, los que sostuvieron la Liga Argentina de Higiene Mental, muy importante en la época. Se relaciona también, es citado por Arturo Amelino, otro personaje reconocido en la época. Algunos otros profesionales que no son tan conocidos, salvo para aquellos que se han dedicado al campo de la minoridad, de la infancia delincuente en particular, Jorge Coll, Carlos de Arenaza, son médicos que en especial impulsaron
no está a bote, pero fueron los que empezaron a impulsar leyes para tratar la delincuencia, la problemática que se hablaba en ese momento de los niños en la calle y la delincuencia infantil. Que como suele pasar era más un problema, digamos, social, que parecía un problema social de los medios, que realmente, de los medios digo también de la época, que realmente una problemática, según algunos de los autores, que tuviera una incidencia en lo penal demasiado importante, ¿sí? Eran más bien chicos que se dedicaban a vender diarios, bueno, incluso el mismo ingeniero se hizo algún estudio, los vendedores de diarios, que bueno, la idea que tenían algunos médicos era que iban a ser como pervertidos por estar mucho tiempo en la calle, y en particular era la época donde se trataba de lograr 1900, un poquito antes de 1900, pero hasta esta época, 1920, 1930, de lograr una escolarización masiva, ¿sí? Que el niño no estuviera en la calle. Y ya el hecho de que esté en la calle lo englobaba dentro de esta gran categoría que hablaba al principio, que es el niño anormal. El niño anormal no era solo el anormal en el sentido psicopatológico, sino que también abarcaba al niño delincuente, pero en las enumeraciones de algunos autores aparece el niño vago, ¿sí? El niño abandonado, el niño delincuente. El vago y el abandonado también entran dentro de esa gran bolsa que era la infancia anormal. También se relaciona Ciampi un poco indirectamente con Nerio Rojas. Nerio Rojas, para los que no lo conocen, fue impulsor de la medicina legal en Argentina, de la medicina legal. Fue el director de tesis de Telma Reca, hizo su licenciada Telma Reca, y a su vez fue también, de alguna manera, un orientador, al menos en esos inicios, de Carolina Tovar García. Este es un poco el mapa de relaciones que decía de esta articulación clínico-política, porque Ávila, por ejemplo, era un interventor que tenía que ver con el Partido Radical de la época, y se autoproclamaba un delegado de Irigoyen, y fue el que avaló a Franco Ciampi y el que le conseguía incluso el sostén económico para sus obras. Acá hay algunos de los institutos, de los organismos, de las instituciones que decía que atraviesan la historia de la Franco Ciampi. Estaba el Ministerio de Justicia, el Patronato Nacional de Menores, la Ministerio de Beneficencia, congregaciones religiosas. Digo, todo esto aparece cuando uno ve los escritos y cuando uno ve la obra que va generando, ¿sí? La Facultad de Medicina de Rosario, obviamente. Trabaja también con los servicios sociales del Museo Social Argentino, el Patronato de la Infancia, la Liga de Higiene Mental y su práctica en hospitales. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente porque también es considerado dentro de lo que fue Franco Ciampi, es considerado uno de los que intervino como uno de los fundadores del movimiento de la psiquiatría rosarina, ¿sí? Por ejemplo, nuestro amigo Antonio Gentile, ¿no? Que tiene un libro sobre esto, trabaja sobre Ciampi, ubicándolo ahí como uno de los pioneros en la psiquiatría, no solo de la infancia, sino también del adulto, en Rosario. Vamos a los trabajos que publica Ciampi para ubicar también la importancia de la obra, y también algunos de los interrogantes que decían, está todo el boletín en internet, se puede ubicar, es una revista muy interesante, que fue como lo que yo ubico como el medio de difusión, de propagación, la plataforma del grupo que lideraban Gonzalo Bosch y Gianfranco Ciampi. Se consideraba el órgano oficial de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Fue director hasta 1942. Bueno, acá están algunos de los lugares donde publicó distintos artículos que a su vez hacen referencia entre el 21 y el 40 a la obra de Ciampi.
La revista Infancia y Juventud, que era del Patronato, es una revista que se dedicaba en particular a todo lo que era ese subcírculo de la niñez abandonada, delincuente, donde publicaba, por ejemplo, entre otros, Agote. ¿Sí? Esta es la portada del boletín del Instituto Psiquiátrico, publicidades en el Instituto Psiquiátrico, el Sanatorio Flores, el Sanatorio Bosch, donde estaba alguno de estos. En general estaba Champi, el Sanatorio Flores lo dirigía Gonzalo Bosch, y en el Sanatorio Bosch estaba bajo la dirección de justamente Agudo Ávila, Gonzalo Bosch y Gianfranco Champi. En 1930 publica una obra importante, Juan Carlos también en algunos de sus textos ha hablado de esta obra, junto con Gonzalo Bosch, la clasificación de las enfermedades mentales, que se podría considerar, como dice Gentile, la matriz disciplinar, digamos, un ideario de la psiquiatría rosarina. Es una clasificación muy interesante, extensa, detallada. Tiene alguna diferencia, según ellos mismos plantean, de los criterios habituales de clasificación de la época, y toman mucho para su clasificación, para la gravedad o no, el grado de autonomía psíquica que tiene el paciente. ¿Sí? Es muy interesante. Perdón, eso hoy en ética sería el grado de competencia. El grado de competencia. Es decir, para un consentimiento se necesita competencia, mayor gravedad, más peso, lo que tiene que responder, se requiere un tipo de competencia, de modo que hay toda una clasificación de la competencia y atrás de eso está lo de la autonomía psíquica. Está bueno, Lucrecia. Sí, él lo tomaba mucho porque después fomenta incluso el tema de las visitadoras domiciliarias, tomaba mucho la autonomía en el sentido que el paciente se pudiera manejar solo. ¿Sí? Visita mucho, digamos, trabaja mucho todo ese tema de lo que pasaba en lo social con el paciente. ¿Sí? No solamente una clasificación que tuviera en cuenta cómo se lo veía en el consultorio, sino qué hacía y qué autonomía tenía. Bueno, acá tomo algo de lo que son este apoyo político-económico que tenía. El hospital de alienados, él lo destaca, que se construye muy rápidamente con fondos aportados por el gobierno de la provincia de Santa Fe, por Presidencia y el Tesoro Nacional. Tuvo un contrato a referéndum, apenas llega a Rosario, Champi, para ser nombrado director del Hospital de Alienados. Esto habla de sus contactos políticos también, y lo que decía antes, en 1928 crea esa escuela de niños retardados en Rosario. ¿Qué decir del Champi psiquiatra? ¿No? Estamos hablando de clínica y política en nuestra clase Champi, cómo piensa el Champi la práctica. Él no deja de ser en algún punto, como parte de muchos psiquiatras de la época, alguien que se remite siempre a tratar de ubicar en la etiología el sustrato orgánico. Pero tiene oscilaciones, digo yo. Por ejemplo, en varias oportunidades habla de que no se debe buscar ni el psicologismo, todo explicado por la psicología, ni tampoco pensar que todo remite a lo somático. Y a su vez referencias muy tempranas a la obra de Freud, ¿sí? Hace referencia en esa época a la obra de Freud, muy temprana, digo, por otros investigadores que trabajaron la llegada de Freud a Rosario, que ubica también a Champi como uno de los primeros que empieza a trabajar algunas cuestiones de Freud en Rosario. Hace en especial, tiene un artículo que se llama Contribución a la psicopatología sexual infantil, con un título muy freudiano también, donde también ubica una causalidad singular ligada a lo ambiental, a lo afectivo del ambiente, ¿no? Donde había una lectura, pese a que no se remite muchas veces a Freud,
había una cierta lectura que podríamos decir va en sintonía con la obra freudiana, ¿no? Y en especial tiene desde los inicios la preocupación que era propia de esta Liga de Higiene Mental, la preocupación higienista de la época por la prevención de las enfermedades mentales, ¿no? Acá algunos de los artículos, los textos los pueden ubicar, de los más importantes por lo menos. Muy interesante también que cita la biografía en dos artículos del 33 y del 42 a Lacan. Para que vean, yo siempre cuando investigo estos autores en Argentina, otros que investigué también en la psiquiatría infantil, el nivel de actualización que tenían, ¿no? Barco de por medio, digamos, porque no había forma, o sea, y en el 33 estaba citando a Lacan un artículo del 31 de Lacan, ¿sí? Y en el 42 cita también otro artículo de Lacan del año 33, donde hacen alusión Lacan con otros médicos a la demencia precocísima. Interesante que en esa época Lacan no era Lacan, Era psiquiatra, médico, digamos. Frustrante de la tesis, ¿no? ¿Cómo? Antes de la tesis. Claro, antes de la tesis. Me parece que fue, yo no sé si la última no es la tesis. No, antes de la tesis. Antes de la tesis. Sí, antes de la tesis. Sí. Donde escribía Lacan con médicos reconocidos en Francia. Clau, el que habíamos mencionado, Reiner, que no sabía cómo pronunciarlo, escribía con ellos. ¿Sí? Y también cita a un autor, por el cual yo he investigado y que siempre hago publicidad, a Echepare. Seguramente no lo conocerán, pero Bernardo Echepare es un psiquiatra uruguayo que trabajó en Argentina, que tiene la particularidad de haber trabajado también con la demencia precocísima antes, que es interesante, inclusive, y tiene un artículo de 1905 que se publica en Argentina que se llama Psicosis Infantil. En 1905, es muy llamativo que en esa época se hablara ya de psicosis infantiles. El artículo es muy interesante, hay algún trabajo mío en la tema sobre Echepare, un par de trabajos de literatura sobre Echepare. ¿Cómo vamos con el tiempo? 45, 20 minutos. Bueno, decíamos infancia anormal, estaba la parte de lo que tenía que ver más con el enfoque psiquiátrico que veíamos un poquito recién, pero también estaba dentro de esa infancia normal, entraba del otro lado todo lo que era la delincuencia infantil, el niño abandonado, el vago, y lo que fueron las primeras conferencias, fue como unas jornadas, un congreso que llamó Primeras Conferencias sobre la infancia normal y abandonada en Argentina, fueron muy conocidas en la época. Él presenta ahí un trabajo extenso que se llama Estudio de la personalidad del menor alojado en las instituciones del patronato. De ahí lleva él, digamos, sus lazos con todo esto que era el mundo jurídico. Acuérdense que al principio habíamos dicho esa red de lazos híbridos que tiene él, donde están los médicos, ¿sí? Están los pedagogos, psicopedagogos, y están los juristas también, ¿sí? Aquellos que se dedicaban a la medicina legal, medio roja, que dijimos hace rato. Por ejemplo, lo que a mí me interesó destacar, por lo menos de ese artículo, es que él habla también ahí que no hay un determinismo biológico, a diferencia de otros autores, en lo que sería la delincuencia infantil. No son perversos, no son psicópatas que biológicamente están determinados para llegar, digo cosas que hasta vamos a escuchar hoy, ¿no? Este tipo de cosas, que están determinados para llegar a ser delincuentes. Él dice, no hay un determinismo biológico fijo, y sí se ubica, como muchos autores de la época, en las condiciones del medio ambiente. Él habla de la miseria del medio ambiente, cuestión también polémica obviamente, pero que me parece que es un punto de vista diferente a ubicar únicamente el determinismo biológico.
y plantea que en las instituciones del patronato, en las instituciones que se dedicaban a la delincuencia infantil, tenía que haber un psicólogo especializado, así lo llama, junto al médico. Esto en realidad es una corriente que muchos autores de la época plantean, ¿no? Que tenía que estar el psicólogo, psicopedagogo, decían, junto al médico, para poder llevar adelante no solo los tratamientos, sino también para orientar a los jueces respecto a si le daban la libertad o no al menor. Sí. Cuando decís psicólogo especializado, en ese momento era una cuestión psicométrica, ¿o no? Esto lo dice, lo tomo textual de él. En realidad no había psicólogos clínicos, Claro, no estaba la psicología clínica como la entendemos hoy. Los psicométricos estaban como empezando, digamos, había sí, alguna gente que se dedicaba a eso. En ese momento, el psicólogo especializado era esto, gente que venía por ahí de la pedagogía y que se dedicaba como a tratar de reformar a estos niños en conjunto con el médico. Algunos hacían test, distintos test, digamos, en los institutos, pero también estaba muy de la mano de esto, de lo que era intentar reformarlo pedagógicamente. Sí. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor Bono que era famoso, ¿Cómo? Bono, un profesor, Ajá. que creo que antes había sido boxeador, así que le quedaban algunos golpes todavía, era muy especial, y él era de filosofía y después se dedicó a la psicología. Claro. Lo que hizo el Rocha en los Toba, era famoso el estudio de él. Pero estos Pero venían de venían de la filosofía. filosofía. Exacto, sí, exacto. Venían de la filosofía. Venían de la O por lo filosofía. menos de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, psicología, ¿te acordás que salió de ahí? De filosofía y letras. Y muchos venían de la filosofía o eran maestros a veces, ¿sí? Que venían de la escuela normal de Paraná, etcétera, que venían de esa corriente que se dedicaban a los niños En San Juan, que fue en especiales. el 74, creo que la famosa escuela normal de San Juan, Sí. que fue muy importante en términos del positivismo, y creo que ahí hay un laboratorio, el primer laboratorio, qué sé yo. Puede ser los laboratorios de psicología experimental. ¿En qué año decís? 1874. 74. Yo me tendría que fijar en Claro. el artículo del libro. Sí, puede ser, puede ser. Una consulta, Sí. Gustavo, cuando él habla del estudio de la personalidad, ¿él cómo concebía eso? O sea, ¿hablaba de una personalidad ya formada, con la posibilidad de trastornos, alteraciones, o cómo era? No, él justamente está esto, ¿no? En vías, habla de que están en vías de formación, ¿no? Y no, él apuesta a que algo se puede hacer con los chicos, que no había una personalidad ya definitivamente formada. Oscila un poco, porque en realidad los autores de la época, cuando hablaban de demencia precocísima, y yo ahora no me acuerdo si también él decía que los niños con demencia precocísima tenían como un destino bastante negro y predeterminado, que no había mucha posibilidad de hacer algo con estos niños. Pero, digamos, podríamos decir que como concepción más global, él apuesta a la posibilidad de tratamiento. Acá estamos hablando del niño delincuente, pero también de aquellos niños con trastornos graves en la infancia, que hoy llamamos trastornos graves en la infancia, de distintas formas, apuesta de alguna manera al tratamiento. Sí, inclusive es interesante esto del sin determinismo biológico ya fijo. Claro, exacto. Hay una suerte de esperanza. Ahí sí, por eso rescaté esto. Estos son citas textuales. Acá paso a otro artículo que se llama Demencia precoz y esquizofrenia en la niñez, es un artículo del 42. Y ahí es donde él está debatiendo con la época, planteando justamente que no se trata solo de estados oligofrénicos, no es solo deficiencias, ¿sí? Sino que se puede hablar de demencia, de lo que sería la demencia precocísima, cuando aparece en un sujeto que evoluciona hasta los 3-4 años normalmente, ¿no? Santé Sandy empieza a describir niños, como decía, en el año 1905-1906, de alrededor de 5 o 6 años, tratamientos con niños con demencia precocísima que tenían en ese momento alrededor de 5 o 6 años.
Y tiene una propuesta, entonces sí, no me acordaba, no había repasado para la clase de hoy. Él dice que la demencia precocísima tiene una perspectiva muy pesimista, ¿sí? La posibilidad de tratar la demencia precocísima. Pero es interesante como en este artículo, para no entrar en esa perspectiva tan pesimista, él dice hay que ir desmembrando, ¿sí? Precisando cuáles son las formas clínicas, para que no todas sean demencia precocísima, no todas las locuras, no todas lo que serían las psicosis infantiles de hoy sean demencia precocísima. Entonces, plantea, justamente hay alguna de ellas que podría ubicar dentro de las esquizofrenias en la niñez, que son precisamente las que ofrecen la susceptibilidad de curar. ¿Se lee de allá al fondo? Sí. Son las que ofrecen la susceptibilidad de curar. En ese artículo cita, estos son algunos de los autores en los que se apoya, Alexander y Taki Sullivan. Alexander es un autor post-freudiano, con orientación o con influencia del psicoanálisis post-freudiano. Y ahí justifica justamente en ese artículo que se debe incrementar, que se debe usar más la psicoterapia y el psicoanálisis en el tratamiento de la esquizofrenia, apoyándose en estos autores. La propuesta terapéutica con niños, el primer tiempo él plantea que tiene que ser de internación, ¿sí? Internación cerrada, pero estamos hablando con niños con demencia precoz, demencia precocísima, esquizofrenia, internación en un hospital psiquiátrico, en la fase aguda, y luego ir ampliando a distintos recursos psicoterapéuticos a partir de superar esa fase más aguda. Y hace distintas lecturas teóricas. Yo planteo que en realidad va articulando algunas cuestiones de Freud, algunas cuestiones de autores psiquiátricos de la época, de acuerdo a los casos. Conserva en parte, digo esto porque también he leído algunos artículos históricos sobre Ciampi que lo ubican como un biologista, como alguien que es parte de la psiquiatría asilar. A mi gusto no, sí que conserva algunas ideas, planteo yo, y herramientas de la psiquiatría asilar de la época. En principio planteaba, digamos, en primera instancia la internación. Pero sin embargo podríamos pensar que toma, por un lado, como cuestiones a valorar, del higienismo, la idea esta del trabajo con las familias, lo que llama la prevención con las familias, desde que el niño es muy pequeño, y después va sumando el tratamiento sintomático mediante medicamentos, la psicoterapia o el psicoanálisis, con lo cual claramente no queda dentro de que podríamos ubicar en un psiquiatra asilar, al menos de esa época. Y también propone organizar, algo interesante, un ambiente adecuado para cada niño, y habla incluso de la terapia ocupacional, que no es la terapia ocupacional de hoy, ¿no? Esto que entre paréntesis ponemos social, que tiene que ver justamente con esto, con una terapéutica que permita buscarle alguna ocupación, alguna integración social a ese paciente. Los méritos entonces de la psiquiatría rosalina, pero también de Ciampi, ya estamos, ¿no? Así abrimos un poquito de debate. Fue entonces ponderar en principio una dimensión ideológico-social, planteamos, en la concepción de la especialidad. Digo, lo ubico como un mérito no solo de Ciampi, sino de ese grupo, ese movimiento de la psiquiatría rosalina. En tanto se incluyen ellos muy fuertemente, y todo ese recorrido, el cuadrito que presenté, etcétera, habla de cómo ellos se incluían en los debates de la época, en los debates políticos, sociales, de niños delincuentes, y los institutos tenían que ser de tal forma o de tal otra, etcétera. En los debates de la educación, bueno, eran
tomaban esa dimensión política también para su práctica. La mirada sobre la locura era esto que hablábamos recién, no lo toman como un estigma, como algo fijo y inmodificable, trabajan también sobre lo preventivo y sobre la posibilidad de recuperación mediante la terapéutica. Lo que decía antes cuando preguntaba acá a Lucrecia, él va a impulsar la capacitación de especialistas no médicos en tareas preventivas, y en especial este grupo llamado de visitadoras sociales. Ciampi podría ubicarse como aquellos que dan protagonismo a los que son no médicos, ¿sí? En ese sentido, en el abordaje de la infancia, cuando habla de los psicólogos especialistas, de los pedagogos, de las visitadoras sociales, él habla siempre bajo una dirección médica, ¿no? Todos tienen que estar bajo una dirección médica, pero da lugar a todos los otros, a todas las otras intervenciones que no tienen que ver con lo médico. Acá en 1933, una frase que yo he tomado para otros artículos, dice: el problema de la infancia anormal y delincuente es jurídico, pedagógico, social y también médico. Es interesante cómo ubica las distintas dimensiones. Bueno, esto es para cerrar. Entonces, vuelvo sobre lo que decía al principio, el interés en la investigación sobre Ciampi, esa red de lazos híbridos que llamamos, los vínculos que sostiene y que genera, que crea también, que en parte tienen que ver con su tarea personal, pero también con intentar el reconocimiento de una psiquiatría específica en la infancia, y también con el reconocimiento de la psiquiatría en distintos ámbitos, como ser en el ámbito jurídico. Cuando dicen es también médico, es que ahí está queriendo incluir al médico psiquiatra, por ejemplo, en las decisiones de la justicia respecto a los menores. Y termino con esta frase: con Ciampi y sus circunstancias accedemos entonces a las opacas tramas, llamo, porque hay cuestiones ahí de la investigación. Está el texto, el artículo extenso mío, donde tomo algo de esto también, de cómo él llega a Buenos Aires, va a Rosario, es subvencionado, etc. Hay historias internas que no vienen al caso traer acá, de los partidos políticos de la época, los partidos políticos en Rosario, etc., de quién conducía la Facultad de Medicina de Rosario, quién estaba a cargo del hospital, eran todos cargos, digamos, donde hubo pujas políticas internas, y cómo, digamos, este autor y su obra nos permite pensar, digamos, una ciencia no neutra, no, como decía antes, por una magia de un gran creador, sino en relación a las condiciones y posibilidades de una época.